Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sala de Prensa. Ponemos hoy el reflector nuevamente sobre los ecos postelectorales, porque si creíamos que tras la segunda vuelta presidencial la polvareda política iba a bajar, pues nos equivocamos. Esa puja que creíamos iba a terminar zanjada en las urnas, hoy se trasladó hacia el escrutinio. El país sigue con una enorme expectativa frente al pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral para que oficialice el próximo presidente de la República. Y todo esto se da mientras Abelardo de la Espriella avanza en la conformación, en las conversaciones con todo su equipo político y en trazar una visión de lo que sería su gobierno, y las reclamaciones que sigue haciendo el pacto histórico y la resistencia que sigue presentando el presidente Gustavo Petro, que trina y trina y trina, alegando un fraude que no tiene asidero alguno. Por lo menos así lo ha confirmado la registraduría, el CNE, los organismos de control, los observadores internacionales. En fin, vamos a ver en qué país estamos hoy, cuáles son las miradas de los analistas políticos que nos acompañan en esta noche. Un saludo muy especial a Mónica Pachón. Ella es analista política y es docente de la Universidad de los Andes. Y nuestro querido Pedro Viveros, analista político de la casa. Me da un gusto saludarlos en esta noche. ¿Cómo están, Mónica? Pedro. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, arranco por usted. Hola, un saludo especial. Gracias. Un saludo grande, Pedro. Bueno, ¿qué es lo primero que les preocupa a ustedes del momento que estamos viviendo en este instante después de haber ido hace 2 días a las urnas? Mónica. Bueno, a mí me parece que lo que me preocupa es lo que le preocupa a todos los colombianos, y es la posición del presidente, el ruido que está generando y la incertidumbre que genera en un proceso eventual de empalme, en donde pues escuchamos, ¿no? Esta voz disonante por las redes sociales haciendo alusiones a eventos que no son, generando un poco de zozobra y también alentando, digamos, a una movilización eventual que puede generar problemas iniciales para un gobierno o para este equipo nuevo que se debe conformar con la campaña y pues ya el presidente electo Abelardo de la Espriella. Pedro. No, a mí realmente lo del presidente Petro no me sorprende. Recuerde usted cuando ganó Iván Duque lo que dijo el presidente Petro en aquella oportunidad, que él comenzaba la oposición desde ese mismo día. Y aquí lo que está haciendo el presidente es pavimentando la salida que él va a hacer como jefe de la oposición después del 7 de agosto, de una forma irresponsable, por supuesto. Entre otras cosas porque la Constitución dice que aquella persona que saque la mayor cantidad de votos en la segunda vuelta es el presidente de Colombia, y quien le otorga eso no es el presidente actual, es el voto colombiano ratificado por los escrutinios del sistema electoral en manos del Consejo Nacional Electoral. Entonces el presidente lo que está haciendo es lo que él ha hecho históricamente, ser un activista político para abrir su camino a futuro. Aquí el que tiene que hablar es el candidato derrotado, Alejandra. A mí me parece que el doctor Iván Cepeda tiene una responsabilidad muy grande, porque él es el que tiene que aceptar los resultados y decir abiertamente que él perdió las elecciones en franca lid. Recuerde usted que en la primera vuelta, por haberse demorado tanto tiempo, Iván Cepeda en reconocer eso como candidato, uno puede ver que ahí perdió una semana y eso le puede haber costado la propia presidencia por no haber aceptado los resultados. Pero ya no volvemos a las urnas, ya no tendría más votos que perder. ¿Qué estaría en juego acá y cuáles serían las consideraciones para seguir guardando silencio frente a esto? ¿Una esperanza de que ocurra algo con el escrutinio? Que pues pareciera que ya está enterrada, porque hoy conocimos que el 99.99% está finalizado y que la diferencia es ínfima.
Pues yo ¿Conmigo? creo, sí, no sé. Perdónenme, le estaba contrapreguntando a Pedro y en el mismo sentido vamos a escuchar su Ok. opinión, No, Mónica. no, yo creo que si es para mí, yo creo que lo que está esperando eh, el doctor Iván Cepeda es el tiempo que le autorice al Consejo Nacional para entregar su informe final. Él la vez pasada esperó unos días y al final los aceptó. Entonces yo pensaría que lo que está esperando es el tiempo que le otorga el Consejo Nacional Electoral y todos los órganos para que entreguen un informe final. Pero repito, él es la persona, en mi opinión, que tiene la responsabilidad. Él se ha dicho que él es un demócrata. Sí. Lo ha dicho en muchas oportunidades cuando le han dicho que él no es demócrata, sino que pertenece a un sector que no respeta la norma en Colombia. Él ha dicho que es un demócrata. Bueno, aquí es el momento donde el doctor Iván Cepeda nos puede dar ejemplo a los colombianos y decir que él perdió en Francalit. Y repito, lo del presidente, eso es un juego de él que se metió a armar un rollo, que a él siempre le ha gustado eso, pero quien tiene que decirnos a nosotros que acepta la derrota es el doctor Iván Cepeda. Mónica, ese silencio de Iván Cepeda en este momento le puede pasar factura políticamente más adelante, porque si está bien que no vamos a volver a las urnas, si ya se oficializa que él seguirá siendo senador de la República, bien, sí es el líder de una fuerza política enorme y de casi 13 millones de personas que depositaron su voto por él. Yo creo que sí le puede pasar factura. La verdad es que aquí tenemos un candidato que pierde, pero que pierde con una proporción del voto inmensa y que tiene la posibilidad de estar honrando ese espacio y ese liderazgo y dejando de lado al presidente Petro para que empiece a cumplir esa función de expresidente de silencio, de entrar en un gobierno de transición, y el silencio y digamos, el seguirle el juego de alguna forma tácita al presidente en ese sentido me parece que no le ayuda para ese liderazgo o para ese reconocimiento que podría ser muy útil en un futuro político, por supuesto. Creo además que los pronunciamientos de él, como decía Pedro, son importantes. Sí, hay que utilizar el escrutinio, sí, la diferencia es cercana, pero ya a este punto él ya tiene la información suficiente para honrar el lugar que le toca honrar y empezar un activismo político, si quiere, con su base, en donde puede establecer una agenda, pero no lo está haciendo y creo que eso le va a costar en el futuro. Pedro. No, es que, mire, en política uno gana o pierde. Yo no entiendo cuál es el sentido del apocalipsis de algunos sectores que cuando pierden no quieren aceptar. El que gana se dedica a gobernar y el que pierde, por supuesto, tiene que ir a rumiar su derrota unos días porque tampoco es fácil perder y luego se debe preparar para las siguientes elecciones, Alejandra y Mónica. Lo que tiene ahora el doctor Cepeda en sus manos es un caudal inmenso de votos que si no es inteligente puede terminar rompiendo eso para otros sectores, sobre todo en las elecciones del año entrante. El año entrante hay elecciones regionales. Sí, así es. Pedro, y ahí hay un espacio. Una señal de inteligencia sería desmarcarse definitivamente del presidente Gustavo Petro en este momento. Es que yo no creo que Iván Cepeda se vaya a desmarcar del dueño de los votos. El dueño de los votos es Petro. Iván Cepeda no tiene votos, Alejandra. Llamemos las cosas por su nombre. Pero la responsabilidad de Petro es diferente a la de Iván Cepeda. Aquí el responsable de decirnos que acepta la derrota es Cepeda, no el presidente. Pero los votos de ese sector los tiene Petro. Entonces yo no creo que Cepeda vaya a pelear con el presidente. Lo que van a hacer en su momento es dejarle a Cepeda que tenga la dignidad, la gallardía de reconocer la derrota y se prepare para las siguientes elecciones. Pero Petro, ustedes van a tener a él después del 7 de agosto en este país circulando y haciendo lo que más le gusta, Alejandra. Él no fue un buen presidente porque fue una máquina electoral en la Casa de Nariño.
oiga lo que le digo, fue una máquina electoral desde la Casa de Nariño, pero no fue un gobernante, un gran mandatario y una persona con unos resultados importantes. No, lo que hizo fue ser un activista sentado en la Casa de Nariño. Y ustedes lo van a hacer, lo van a ver hacer lo mismo después del 7 de agosto, pero le corresponde a Iván Cepeda aceptar que perdió las elecciones, Alejandra. Ahora que habla de máquinas electorales desde tribunas políticas públicas, ha sonado mucho en las últimas horas lo de la posible reinserción de Harman, de Felipe Harman, se me escapa el nombre, sí, Felipe Harman, el director de tierras a esa unidad, después de que había renunciado para decir que salía a hacer política. Mucho se ha dicho acerca de que en la ley no hay ningún impedimento, pero entonces ahora se cuestiona esta movida desde la arena de lo ético. ¿Cuáles son sus consideraciones, Mónica? Pues a mí me parece que el presidente Petro no ha mostrado, digamos, un respeto por esa línea ética en la campaña durante todos estos meses. En este momento, pues ese nombramiento a mí no me sorprende. De hecho, no me sorprenden muchas de las cosas que van a ocurrir de aquí al 7 de agosto. Creo que el presidente Petro ha decidido gobernar de esa forma, en una forma en donde básicamente no le importa el marco jurídico, no le importa la ética. Ha hecho un trabajo inverso de construcción del Estado para respetar las reglas que para todos es inconcebible. La verdad es que es muy sorprendente ese nivel. Yo creo que Iván Cepeda sí tiene una gran oportunidad y es descartarle al ciudadano que hay una amenaza anticonstitucional o antiinstitucional en ese movimiento político que él lidera. Y yo pues creería que esa sería la forma de moverse, pero como dice Pedro, es un dilema en la medida en que los votos, por supuesto, tienen mucho que ver con esa actitud rebelde y revolucionaria de Gustavo Petro en el puesto. ¿Saben qué me sorprende a mí? Que ustedes me digan todo el tiempo que nada les sorprende. Y muchos colombianos dirán lo mismo, pero ¿qué les sorprende de que el presidente esté trinando? ¿Pero qué les sorprende de que Harman vuelva a la agencia? ¿Pero qué les sorprende de que el candidato perdedor no reconozca los resultados? Es decir, ¿a qué punto hemos llegado de resignación o de qué? ¿Cómo se puede llamar eso, Pedro? Para que no nos sorprenda lo que debería no solamente sorprendernos, sino que sea un movilizador para que las instituciones que disciplinan, hombre, también se muevan. Voy a decirle algo que no debería decir, pero voy a decirlo. Mire, al colombiano no le gusta que lo manden, Alejandra. Y al presidente Petro leyó eso en su proyecto político. Si usted lo mira, él siempre ha sido una persona que le ha mandado un mensaje al colombiano porque al colombiano no le gusta que lo manden. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Esto lo tenemos los colombianos allá metidos. No nos gusta que nos mande nadie. Y Petro se volvió un rebelde, de pronto lo decía muy bien Mónica hace un momento, pero yo me iría más allá del rebelde, porque a veces el rebelde se vuelve hasta medio interesante, pero porque tienen a veces causas, pero es que el presidente lo que hace es mandar un mensaje permanente de yo no me dejo mandar, no me gusta que nadie me mande, entonces hago todo para generar la percepción de que estoy respondiéndole al colombiano que no le gusta que lo manden. Eso es sociológico, ¿no, Alejandra? Pero él lo leyó muy bien. Y si usted ve la presidencia, la hizo así. Yo iba a decir una cosa que no debo decir, pero yo sí no la puedo decir. Ustedes analizan, yo no. Pero sí es una cosa... No le gusta, a usted tampoco le gusta que la manden. No, pero espere, que a usted y a mí no nos gustan que nos manden. Es infinitamente diferente a que un presidente de la República no le gusta que lo mande la Constitución del país que preside. Eso ahí es una brecha continental. Mire, de acuerdo, pero mire, estamos aquí y el presidente ha cumplido la Constitución. Y entonces él quiso pasársela, Alejandra. Y todo eso a nivel disciplinario deja él quiso pasársela. Sí.
terrible, claro. Pero eso yo, y repito que yo no estoy de acuerdo con eso, para que no me metan en ese baile a mí. No, lo que yo estoy es describiendo cómo ha sido el tono del gobierno. Y el tono del gobierno es un mensaje de una gente que estaba excluida, Alejandra y Mónica, excluida del poder, como él los ha llamado siempre. Y entonces los incluye en el poder con la lógica de a nosotros no nos gusta que lo manden, el presidente va a hacer eso y va a demostrarles que aquí hay una persona en la Casa de Nariño que no le gusta que lo manden. Pero hasta el día de hoy, Petro ha respetado la Constitución. Cuando ha querido pasársela, son las instituciones que se lo han impedido y no lo ha hecho. Ah, no, pero él se ha intentado. Ahora le tengo una noticia. Otros presidentes también lo intentaron, ¿no? El doctor Álvaro Uribe quiso hacer una segunda reelección. Es que a la gente se le olvida. Ojo. ¿Y quién se lo impidió? Una institución también. Álvaro Uribe era diferente, más respetuoso, no vamos a entrar en eso, pero Petro, aquí los presidentes han querido, algunos mandarse por encima de la Constitución. Uribe lo quiso hacer en su momento, recuerden ustedes, y fue una institución quien se lo impidió. Pero Petro, en su forma de ser, siempre ha querido mandar el mensaje de que a él no le gusta que lo manden, y es eso. Mire usted todo lo que ve, la forma en que se viste, la forma en que habla, la forma en que trina, la forma en que ha llevado unos comportamientos que yo nunca pensé poder ver en la historia política de mi país, pero él es eso, para mantener electrizado a su electorado. Sí, y no ha podido pasar justamente por encima de las reglas, pues porque ha habido muros de contención muy relevantes, que son las instituciones del país, las mismas, Mónica, que durante toda esta campaña tan pugnaz recibieron heridas muy importantes. Hoy sigue recibiendo puñaladas el sistema electoral, ¿no? Las instituciones que hacen parte de este certamen que brilló, en definitiva fue el ganador de la jornada y reconocido por los observadores y por gobiernos de otros países y, en fin, esas heridas, ¿cómo se alivian? ¿No hacen parte normal del devenir de la democracia y de una elección que, pues, las elecciones de por sí son polarizantes? Pues yo creo que los líderes tienen una responsabilidad y sobre todo es establecer el límite, es dar ejemplo, es ser proactivos en ser personas de bien, ¿no? Entonces, cuando el presidente desafía la institucionalidad, cuando el presidente amenaza la institucionalidad, me parece que no está haciendo la labor que estamos acostumbrados a tener como presidente. Los presidentes pueden cometer muchos errores, pero los presidentes no son los enemigos de las instituciones, son los líderes de las instituciones. Es el gran líder que establece el camino que va a recorrer ¿no? el gobierno y es el ejemplo de la ciudadanía. Entonces, en el caso en el que estamos, pues el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en su discurso se nota en un tono diferente, en un tono ya de una persona que tiene la intención de gobernar de una forma diferente. Tono presidencial ya. Claro, pues, pero no, el tono presidencial no lo tuvo durante la candidatura. No, para nada. En lo más desafiante, fue amenazante, fue irrespetuoso. En ese sentido, creo que se parece a un tono, es un tono, digamos, la forma es parecida, obviamente el contenido no lo es, pero son tonos desafiantes digamos, del status quo, del protocolo al que estamos acostumbrados. Entonces, yo creo que la primera forma de curar la institucionalidad es precisamente abrigarla y entender que si usted es líder y jefe de Estado, tiene que estar defendiendo las instituciones y no atacándolas. Tiene que entender que el problema, si hay un problema institucional, ese problema institucional es su problema, no es el problema de otros y que además el trabajo del Estado es un trabajo complejo y se arma creando consensos, no solamente desde la fuerza política que lo elige, sino de las fuerzas políticas que están también en oposición. Entonces creo que esa es la protección que debe dar. A mí me parece importantísima la relación con el Congreso y espero que en ese sentido Abelardo de la Espriella
honre su posición y entienda que una coalición postelectoral es necesaria, que sea programática, que sea transparente, que establezca nuevas reglas, está bien, pero que las reglas sean en pro del bienestar ciudadano y no en poner la ciudadanía y el Estado en oposición o en antítesis para generar una nueva crisis. Antes de pasar a hablar de las dignidades que deberían derivar de cada uno de estos líderes políticos que se disputaron la presidencia, yo quisiera preguntarles cómo sienten ustedes hoy la confianza ciudadana en las instituciones. Por mucho tiempo se dijo que se estaban quebrantando, que se estaba minando. ¿Las democracias se acaban o por los gobiernos o porque los ciudadanos perdemos la confianza en las instituciones? ¿Cómo sienten ustedes hoy esa confianza de los colombianos, Pedro? Pues yo no sé, yo creo que aquí en Colombia, después de estos 4 años, el país, por ejemplo, pasó algo muy curioso. Yo creo que la gente volvió a leer la Constitución, porque Petro intentó golpearla tanto que la gente terminó leyendo la Constitución para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando se acuerdan el decretazo y la constituyente y una cantidad de momentos, a mí me da la impresión que Colombia ha sido un país que ha tenido más respeto por la Constitución que por el presidente. Mire usted que, por ejemplo, en Venezuela era al contrario, respetaba más al presidente que a la Constitución. En Colombia yo creo que hemos sido muy respetuosos de la norma, en el sentido que al final terminamos cumpliéndola y acatándola, aunque al principio, repito, no nos guste, pero al final terminamos acatándola. Y yo creo que lo que pasó con Petro, ese huracán de Petro, de intentar derribar en muchos casos las barreras constitucionales y legales de Colombia, demostraron que tenemos unas instituciones. Es que lo que hizo el Congreso de la República fue algo muy serio en este proceso. O las Cortes, por ejemplo, o la registraduría, que durante los procesos electorales demostró su magnanimidad. Luego, a mí me parece que sí están vivas nuestras instituciones y mientras eso permanezca, pues va a ser muy difícil que alguien con un interés las socave. Qué buena respuesta a su reflexión, Mónica. Yo creo que ahí hay una división importante porque definitivamente hay una parte de Colombia que retomó el amor constitucional y por la Constitución y entendió el valor de las instituciones. Pero hay otra parte importante de nuestra sociedad que quiere cambiar las instituciones y no le parecen interesantes las instituciones actuales y de hecho creo que el discurso de Iván Cepeda y del pacto histórico y en cabeza del presidente es un discurso muy anti-instituciones que hace que realmente, digamos, esa confianza en la democracia, esa confianza institucional esté quebrada. Yo creo que podemos ver en los electorados cosas distintas, ¿no? Tenemos un electorado joven, desconfiado, que no cree en los medios de comunicación, que no cree en las instituciones, y tenemos otro electorado que es más maduro, que recupera ese amor y esa confianza institucional. Pero digamos que yo creo que aquí tenemos digamos, dos tipos de perfil de votante, ¿no? Un perfil que está protegiendo el status quo, otro perfil que protege el status quo, pero súper conservador y no le gustan las instituciones liberales que la Constitución del 91 ha creado, y otro perfil que es antiinstitucional. Entonces creo que no nos asegura necesariamente este resultado una protección a las instituciones. Hay unas propuestas bastante conservadoras que atentan contra esas ganancias de democracia liberal contramayoritaria que tenía la Constitución del 91. Pero bueno, esas mismas instituciones seguirán fungiendo como muro de contención para frenar todo lo que vaya en contra de los derechos adquiridos, de las leyes y de la misma Constitución, de todo lo que está consagrado en la Constitución del 91. Señores, 1 minuto para cada uno para que concluyamos escuchando sus reflexiones acerca de cuál debe ser la dignidad, la grandeza que hoy debe asistir al perdedor y al ganador en las urnas. Mónica, comienzo por usted.
Pues yo creo que lo primero es abrazar la registraduría desde desde las dos partes después de este resultado. O sea, que hablemos de 1.000 votos de diferencia entre el preconteo y el escrutinio después de tener más del 99.99% de las mesas. Habla de una institución seria que se tomó este trabajo de una forma importante, 800.000 jurados. O sea, es una institución importante, entonces yo creería que ese es el primer paso, tanto para el ganador como para el perdedor. Y fortalecer esa institucionalidad del Consejo Nacional Electoral es también importante porque hay errores, se politizan las instituciones y tenemos estos cuestionamientos que son válidos, pero que son muy dañinos. Gracias, Mónica. Pedro. Mire, yo creo, Alejandra, que aquí lo que se produce es un reemplazamiento en la política en Colombia. Ese amasijo que teníamos de partidos que usted no vio, había conservadores con Petro y una cantidad de cosas ahí raras. Y me parece que después del domingo pasado, ese reemplazamiento lleva a que haya dos tendencias muy claras en Colombia. La derecha, con el relevo que está dando una derecha institucional de Uribe, ahora hay una derecha mucho más populista y radical, que es la del doctor Abelardo de la Espriella, y el otro sector que se consolida, porque cuando ganaron la primera vez en el 2022, todo el mundo pensaba que lo de Petro iba a ser efímero, y resulta que ahora se concretó en que la mitad del país está con la izquierda. Entonces, en ese reemplazamiento lo que tienen que hacer es el uno a gobernar sensatamente y con propuestas viables, porque el doctor Abelardo de la Espriella, con el resultado, no queda con un cheque en blanco para hacer lo que quiera en Colombia en materia política. O sea, llega con bozal el doctor Abelardo. Y por el lado de la izquierda, el doctor Cepeda es aceptar los resultados y volver nuevamente a armarse para intentar retomar el poder, que es lo que quieren en la política los partidos y los que hacen política. Eso sería para mí lo que puede ocurrir de aquí para adelante, Alejandra y Mónica. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Mónica. Muchísimas gracias a usted también por regalarnos estos minutos para escuchar sus reflexiones. Muchísimas gracias a ti y un gusto. Un gusto. Pedro, un abrazo. Un saludo y gracias. Un saludo. Chao. Esta página de la democracia se seguirá escribiendo y nosotros seguiremos haciendo el análisis que merece aquí en Sala de Prensa. Una feliz noche.